Nuestro siguiente expositor es el presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, AMEGAS, contador público Pablo González Córdoba, de quien me permitiré leer una síntesis biográfica. Don Pablo González es contador público y auditor, egresado de la Universidad de Guadalajara, consultor en materia energética, presidente de la Unión de Gasolineros de Jalisco, Colima y Nayarit, Asociación Civil, y presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, Asociación Civil, AMEGAS. La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, AC, AMEGAS, agrupa a los organismos, asociaciones y uniones de propietarios de estaciones de servicios, grupos empresariales y empresarios independientes para impulsar los auténticos valores del servicio a la comunidad en el suministro de gasolinas y diéseles. Señor contador Pablo González, sea usted bienvenido a este Senado de la República. Tiene el uso de la palabra hasta por 20 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores legisladores. Buenas tardes a los senadores David Penchina, nuestro amigo, Raúl Gracia y el señor Enrique Burgos. Muchas gracias por la invitación que nos hace a este espacio tan importante en materia de reforma energética, el tema que ocupa y atañe a los empresarios gasolineros de todo el país. A nombre de todos ellos, agradecemos esta oportunidad que venga a reforzar la seguridad energética de México en la distribución y suministro de combustibles, gasolinas y diésel que diariamente entregamos a través de la red de estaciones de servicio. Primeramente, quiero ubicarnos en quiénes somos los gasolineros. Somos 10.540 estaciones de servicio que vendemos diariamente el orden de 187 millones de litros diarios de combustible. Es el 56% de gasolina magna, el 11% de premium y el 33% de producto diésel. Distribuimos este producto y formamos parte del esquema en Pemex en la recaudación del producto del petróleo. Somos los cajeros de Pemex que diariamente recaudamos 2.500 millones de pesos diarios y que en el año representan un ingreso de 840.000 millones de pesos que del petrolífero producto del refinado se entregan diariamente a Pemex Refinación. En este contexto, sí quisiera hacer la ubicación de la cadena productiva, que es la última en la que estamos, en el contexto de las variables que hemos encontrado en las iniciativas que de reforma han presentado el PAN, PRD y sobre todo la del Ejecutivo Federal. Desde la primera gota del aceite hasta la última gota de gasolina, la cadena de exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización forman una cadena importantísima de la que depende el país. Son distintos escenarios. Los enfoques creemos que están mucho en la primera gota del aceite. Ahí la renta petrolera del 95 o el 90% representa un negocio sumamente envidiable. Comparado con la última cadena de distribución, solamente tenemos un margen del 6%. Entre el 95 y el 6% hay un margen de diferencia. Pero sabemos que por la experiencia que hemos vivido y analizado en Centroamérica, en Argentina, en Sudamérica, el interés de las empresas transnacionales ante esta apertura que se da en las iniciativas es de manera horizontal, es decir, vertical, que ellos van desde la primera extracción de petróleo hasta vender las gasolinas. Entonces, aunque acá ganen menos del 6%, el interés es de mantener una red que vaya desde el aceite, la refinación, tener sus terminales de almacenamiento y tener su red de estaciones de servicio por todo el país. Ante ese escenario, los empresarios gasolineros del país en AMEGAS hemos analizado 4 variables que es importante que ustedes, señores senadoras y senadores, contemplen antes de emitir su dictamen final de esta reforma propuesta. Hay 4 factores que habrá que considerar, que es el precio competitivo de las gasolinas y el diésel, la calidad y especificación técnica de estos productos, el empleo y su impacto ante la apertura, y finalmente la corrupción y el mercado negro de combustibles que hay en el país. Con el primero, en cuanto al precio, quiero mencionar que
Actualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fija los precios, los de 11.91, 12.47 y 12.27 de Magna, Premium y Diesel. Estos combustibles desde el 2008 han sufrido incrementos no por la cuota del IEPS y la inflación, sino una cantidad superior. Pero esto que provoca un malestar en todos los transportistas, en toda la gente a la que llega la gasolina y en la que hoy esperamos ser voceros de la inquietud que captamos diariamente en esta distribución, la gente se queja de los 11 centavos del incremento en la gasolina cada mes. Los industriales han dicho que no requieren energía cara, sino más barata para que haya movilidad del país. El escenario ante la apertura de gasolineras extranjeras como la marca Chevron, Texaco, British Petroleum, ExxonMobil, que estén aquí en Paseo de la Reforma, en el Zócalo y en toda la República, es que el precio de la gasolina se va a disparar arriba de los 20 pesos. ¿Y por qué? Porque el precio de la gasolina que conocemos de 11.91 forma parte importante de un cóctel de impuestos que Pemex no ha descrito perfectamente, pero que comprende el 16% del IVA, el 4% aproximadamente de la cuota del IEPS, los 36 centavos por litro que están desde el año 2008 a la fecha, además de lo que se acumula ahorita con la cuota del impuesto al dióxido de carbono o de carbono, que son 16 centavos más, y a todo ello agregamos los derechos ordinarios de hidrocarburo plasmados en la Ley de Ingresos de la Federación y que corresponden a un orden del 71.5%. Es decir, que quede claro que cuando un mexicano va a cargar gasolina a la estación de servicio, está pagando más del 50% de impuestos. La gente no va a cargar la gasolina, va a contribuir con los impuestos que se manejan en la nación. Entonces, en este contexto, ante la apertura, decíamos el por qué pueden incrementar los precios arriba de los 20 pesos, es porque es un fenómeno que se ha presentado en América Latina y se repite en todos los países. El cóctel de impuestos lo van a tener que pagar las empresas transnacionales. Trae el producto de San Francisco, de propio Nueva York, o en el caso del Golfo, en Nueva Orleans, y otros más, traerlos a México, allá se venden a 13 pesos el litro ahorita. Traerlos a México con transporte y pagar el 20% del IVA y la carga que estamos hablando, porque si la pagamos, esta carga impositiva, todos los mexicanos la van a pagar los extranjeros. Y entonces el precio sería arriba de los 20 pesos. Hoy, en Brasil, la gasolina, y checamos el Internet las cuotas de todos los países, es imposible mencionar, pero los más destacados, se vende casi a $2 por litro de gasolina, 25 pesos el litro. Es de los precios más altos que existen en el mundo. En Reino Unido, el precio por litro equivalente a su moneda es de 22 pesos 10 centavos mexicanos. En Alemania es de 22 pesos. En Francia es de 21.70 cada litro. En Francia de 21.01. En Japón de 19.66 pesos por litro, en España 18.71. Si escuchamos que la gente espera en la reforma energética la mejoría de un costo energético de movilidad más barato que lo que hay en el resto del mundo, somos productores naturales, tenemos que tener un precio privilegiado. Y si hay la apertura, los señores van a traer el producto, repito, no nomás de Estados Unidos, hay la Jeep, hay la Total, de Francia, el flete va a implicar que, repito, los precios de México van a ser acordes a este precio que les acabo de comentar. Y si es así, yo le preguntaría, porque realmente los gasolineros no importamos, somos 10,000, lo que importa son 25 millones de propietarios de automotores, transportes, camiones, carros de sitio, trailers, que dan la movilidad de bienes y servicios para todo el país. Ellos van a tener que recibir el impacto y si es posible de que paguen el doble de producto en los combustibles, a cómo sería el problema económico por el uso de una energía que está mucho más cara y, repito, cargada de impuestos. Las transnacionales no van a estar exentas del impuesto. Así que a la reflexión de este tema diría yo, ¿qué pasará con los ciudadanos que consumen su gasolina, que esperen un sábado que la gasolina suba 11 centavos, cuando en realidad va a subir 11 pesos? Eso, señores legisladores, los invito para que lo razonemos, se analice. Nosotros haremos propuestas técnicas de algunas soluciones, pero habrá que tomarlas en cuenta antes de la apertura,
Posiblemente la apertura, como ocurrió en el TLC de 94, que atropelló a muchos factores productivos de la nación, muchos desaparecieron, los textiles y muchos más. Nosotros consideramos que aquí se trata de la actividad más importante del país, la empresa número 1 de México, que es Petróleos Mexicanos. La franquicia Pemex, con esta distribución que les acabo de decir, somos líderes en toda América Latina en el mercado interno de las gasolinas y diésel. Es una empresa líder, repito, que es diferente al escenario, al rezago que trae Pemex en aguas arriba, que es desde la extracción. Entonces, ahí queda la reflexión, señores legisladores, para que ustedes hagan el razonamiento. Otro de los temas a discutir es el empleo y el impacto que tiene con esta reforma energética. Analizados todos los documentos, leímos que cerca de 400,000 empleos se van a generar en el año 2012 con motivo de la reforma energética en las diferentes cadenas de valor o cadenas productivas del petróleo. Bueno, en el caso de hasta el 2008, en 5 años. En el caso de las gasolineras, debemos decirles que el impacto va a ser mucho mayor. Petróleos Mexicanos opera actualmente con 153,000 trabajadores, 120,000 de ellos son sindicalizados. Las estaciones de servicio para distribuir el combustible para los 100 millones de mexicanos, utilizamos y tenemos contratados con la CTM, CROC y demás sindicatos de la República a 400,000 trabajadores que trabajan, laboran 24 horas del día, todos los 365 del año. 400,000 empleos que van a ser, no van a esperar a los 5 años para creación de empleos, sino que van a ser desempleados en 5 minutos. Las empresas transnacionales no necesitan trabajadores, en ningún lugar del mundo necesitan trabajadores, son automatizadas, es nada más un trabajador en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. Y entonces México tiene un modelo en la entrega del servicio de calidad, las gasolineras estamos modernizadas, estamos con la más avanzada tecnología y tenemos ese factor de los salarios. Del costo de una operación de una estación de servicio, el 70% es sueldos, impuestos, seguro social y las prestaciones laborales. Bueno, si es la entrada a las transnacionales, habrá que tomar en cuenta de que estos 400,000 van a quedar desempleados porque no vamos a poder competir. Y bueno, ahí habrá el tema de ustedes del proteccionismo o no proteccionismo. Lo que importamos, repito, no somos los 10,000, son los 25 millones de dueños de automóviles los que tendrán una respuesta de este tema. Ahí queda esta inquietud del empleo, el impacto que tiene en la reforma energética y que finalmente ustedes tendrán la palabra de cómo resolver este problema tan grave. Y comparo nada más a lo que pasó con el sindicato electricista el año pasado, que eran 50,000 trabajadores que crearon un conflicto gravísimo, 2,000 trabajadores ahorita que están en la petroquímica de Veracruz peleando no perder sus fuentes de trabajo. Aquí hay que preguntarle quién va a defender a estos 400,000 despachadores de los que dependen entre su esposo y familiares, 2 millones de mexicanos que comen del trabajo de las gasolinas, la empresa número 1 en toda América Latina. Otro de los temas que les decía es la calidad de las especificaciones técnicas de las gasolineras en nuestro país. Lamentablemente, ese rezago que tenemos de que tenemos 6 refinerías, en Estados Unidos hay 160, la última de Careita tiene 30 años, hay un rezago, Pemex está estancado, está muerto hace 30 años. No hay mexicano que no entienda que es necesario construir nuevos poliductos, refinerías, hacer una infraestructura completa, habrá que hacerla. Aquí el planteamiento que hacemos los gasolineros es cómo se va a hacer para que se resuelvan estos cuellos de botella y que se haga una diferenciación en cada cadena de valor que se pueda resolver con el menor impacto negativo a nuestro país. Esa es la propuesta de nosotros. Por eso debemos mencionar la calidad de las gasolinas. En México, en la norma 086 de Semarnat, que tiene ya 7 años y que recientemente se publicó una posibilidad de reforma a la norma, se obligó a Petróleos Mexicanos a que entregara gasolinas limpias. 7 años no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque hay el rezago en las refinerías para producir gasolinas limpias. Yo aplaudo al trabajo que ha realizado Emilio Lozoya en estos días nada más, en el que anunció ya una planta de sulfuradora para quitarle el azufre a las gasolinas, que es un agente cancerígeno que trae la gasolina y que va a producir 83,000 barriles diarios de gasolinas limpias. Bueno, es un avance, o sea, es la idea de que se haga. Nada más que de 83,000 barriles diarios de gasolina limpias, México consume
1.222.000 barriles de gasolinas diarias. Estamos hablando del 7%. Y esta resolución va a ser a 4 años, la modificación que se haga para gasolinas limpias. ¿Qué es lo que pasa con los combustibles mexicanos? Habrá que decir que, a excepción de Monterrey, Guadalajara, México Distrito Federal, hay diésel ultra bajo azufre, es decir, el que sí cumple con la norma oficial mexicana y la internacional. El resto del país no se cumple. Las gasolinas, habrá que decirlo, mientras que la norma establece que el diésel debe tener 15 partes por millón, está como en 300. Y las mismas las gasolinas. Las gasolinas en la norma oficial mexicana e internacional, 30 partes por millón de azufre como máximo. En México 300 y hasta 600 partes por millón hemos encontrado en los diagnósticos. ¿Qué pasaría con este fenómeno? Con la apertura y la competición. Shell, Móvil, Texaco, aquí en todas las estaciones de servicio, van a vender gasolinas limpias, verdes, sin azufre, de mejor octanaje. Entonces, la calidad que tenemos de las gasolinas, entre las que importamos el 40% y producción nacional el 60%, las del 40% son las que van a dominar el mercado. La gente va a hacer cola por más barato, porque habrá liberación de precios, más barato y mejor calidad. Entonces me pregunto, si es la apertura de esta naturaleza, ¿qué vamos a hacer con la producción de las refinerías de nuestro país que dan el 60% de gasolinas y que la gente no va a ir a cargar porque es más cara o de menos calidad? Refiero nada más un parámetro del por qué esto del azufre. En California, estado de la Unión Americana, el que mejor gasolina tiene en el mundo, que les ha costado mucho dinero, tiene 15 partes por millón de sus combustibles. En México, repito, no se dan. Y si hay la competencia, estaríamos hablando de que no podemos hacer competencia si no hay condiciones de igualdad o estar cerca. El problema de Pemex es que no lo puede resolver a corto plazo, va a ser a largo plazo, con inversiones, y ahí es el reto que invito a los señores senadores, senadoras, de que analicen cómo resolver este problema, porque no es fácil de resolverse. Entonces, la apertura, repito, tiene sus riesgos en materia de estos 3 factores. Y digo uno más. En el caso de la corrupción, en el país, el gobierno anterior emitió una disposición administrativa para abrir, a través no de la Constitución, sino con una disposición administrativa, abrir la posibilidad de que extranjeros pusieran refinerías, intervinieran en la venta de gasolina al menudeo. Pero finalmente, ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados puso una controversia constitucional y se retiró. Pero en el 2011 se presentó otra iniciativa, que es la iniciativa de disposiciones para llevar a cabo la venta de petrolíferos en el país. Y ahí se dijo que cualquier mexicano, ya no el cuello de botella de que seamos 10,000 gasolineros, 100 millones de mexicanos pueden comprar gasolinas y diésel directamente en venta primera mano a Pemex. Pero no se dijo cómo, en qué pipa, en qué depósito. O sea, no hubo normas de protección civil, ni normas de seguridad, ni normas de protección ambiental. Hasta la fecha no se han emitido. Estuvo la reforma 2008, que lo platicamos y me tocó comentarlo hace 5 años en el debate. Estuvo en la modificación del artículo 14 bis de la ley reglamentaria y del artículo 27 constitucional del ramo de petróleo, el compromiso de que se emitieran las normas oficiales mexicanas para determinar la cantidad, la calidad, y que garantizara que esos 200 millones de litros diarios que vende Pemex se haga a través de normas oficiales mexicanas. No se ha hecho, no se ha hecho ninguna. Es decir, falta una normatividad que regule finalmente este tipo de acciones. ¿Qué ha pasado ahorita? Que el mercado de las gasolinas tiene la intervención del crimen organizado, hasta los cárteles se han metido después de la droga, han encontrado ese filón de oro que es la gasolina, y la venta en bidones de 50, de 20 y de 5 litros a 5 pesos el litro, a 8 pesos donde quiera, ya acaparan hasta las ciudades a los grandes transportistas del país. Es decir, que hay un desfalco gravísimo. No solamente son los 2,000 perforaciones que se le hacen al pozo al tubo de Pemex, sino que incluso hasta las plantas de Pemex sacan el producto sin factura, y esto produce una corrupción que se debe acabar. O sea, no puede haber apertura si no se pone orden interno. Hemos dado quejas, fíjense bien, los gasolineros, 10,000 gasolineros en todos los estados de la República. Hemos hablado con el Ejército, con generales, hemos hablado con la PGR. Vamos a investigar.
desde el policía municipal, estatal, federal, no somos competentes. Señor, me llevaron dos pipas y las bajaron a mi gasolinera y es robada. Pemex dice, yo no soy autoridad. Entonces, ha habido una impunidad que, analizada por Amegas y solicitada la información al IFAI, encontramos de que todos los que se detienen en la delincuencia, solamente el 3% son consignados, 97% es impunidad. Los exhortamos, señores legisladores, para cambiar y borrar todo el esquema jurídico, en código fiscal, código penal, todo el esquema para que con la más avanzada tecnología se implementen los instrumentos para impedir que se esté saqueando a Pemex. Es una derrama que va por el orden del 10, del 20%, no son los 20,000 millones de pesos que se declaran en Pemex, es una cantidad superior. Las gasolineras vendemos menos porque nuestro competidor ya no es la gasolinera de aquí de la esquina, el competidor es la mafia, son los cárteles. Ese es el competidor de nosotros, lamentablemente. Los invito pues para que lo tomen en cuenta y hacer este marco jurídico, y termino diciéndoles que las gasolineras operamos con la más avanzada tecnología, con la reinstalación de equipos de manera constante, ocupamos los mejores lugares de cada población y hemos invertido en nuestras empresas 30,000 millones de dólares. No los vamos a invertir, ya los tenemos invertidos al servicio de México, que nosotros sí estamos modernizados. Es otro escenario a las relaciones que ya dijimos de hace 30 años. Lo importante aquí destacar es que mientras que las instalaciones de Pemex, unas terminales de almacenamiento, son 78, la última tiene 20 años, se hizo en Guadalajara con el 22 de abril. Entonces hay un rezago que sí hay que superar, pero en el caso del último eslabón, las gasolineras sí estamos modernizadas, sí somos los líderes de toda América Latina. Entonces habrá que darle un tratamiento especial a lo que se va a tratar de levantar al muerto y a lo que estamos ocurriendo con las gasolineras actualmente. Por lo anterior, proponemos que el sector gasolero considera que no es viable la modificación así abierta del 27, la modificación 27, 25, 28 constitucional, por la desincorporación de las áreas estratégicas del Estado en la industria petrolera, en la que se incluye el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización a través de la venta de primera mano de los petrolíferos, gasolinas y diésel, que es urgente y necesario rescatar a Petróleos Mexicanos para actualizar toda su infraestructura, instalaciones, proceso, cadena productiva, aumentar capacidad de almacenamiento con mayor número de terminales, construcción de poliductos, construcción de refinerías, fortalecer Pemex. Para la franquicia Pemex no debe desaparecer, habrá que potenciarla porque es la líder, repito, en todo el mundo latino. Y finalmente que en materia de combustibles se hagan las reformas en las leyes secundarias que permitirán con mayor precisión quirúrgica realizar las reformas necesarias para transformar y a rescatar a Petróleos Mexicanos. Finalmente, señor, les agradezco mucho su atención, esperemos que sirva la aportación de la experiencia que tenemos los gasolineros. Muchas gracias, señores, buenas tardes. También para sus comentarios finales le concedo el uso de la palabra a don Pablo González, de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros. Muchas gracias, senador. Agradezco al senador Pablo Escudero la opinión que tiene de sí escuchar por gasolinero del país, de cómo mitigar estos impactos comentados en nuestra propuesta, que no es política ni dogmática, es de sentido social y de sentido empresarial, pero que sí se han tomado estos razonamientos, estos cuestionamientos, porque finalmente corresponde a ustedes, señoras y señores legisladores, el determinar cómo y en dónde se va a reformar a Pemex. La reforma energética es irreversible, es cómo y en dónde, en qué parte se va a hacer para que haya menos daño a la sociedad. Así que mucho, y le debo decir que de las 3 propuestas analizadas, solamente una de ellas. Pero yo creo que faltó un poquito más de mensaje de que brinde seguridad jurídica a los mexicanos, de que no solamente la modificación constitucional del 25, 27 y los otros 3 artículos, 25, 27 y 28, sino también el sentido de hacia dónde, a todos los sectores de la sociedad, industriales, prestadores de servicio, las leyes reglamentarias van a ir, o sea, no se puede desprender y decir, primero abrimos la llave y después vamos a ver cómo remediamos abajo. Yo creo que se necesita hacer una armonía entre la apertura constitucional y las leyes reglamentarias que le brindan a la sociedad un nuevo marco de seguridad jurídica. Al senador Jorge Lavalle difiero en el sentido de que los precios van a seguir siendo bajos. En todos los países que ha ocurrido
este fenómeno de privatizar y permitir que Shell, Chevron y todas las demás empresas nacionales vendan su producto, el precio está arriba de los 20 pesos el litro. Que nos diga cómo, bueno, yo lo veo difícil, que se diga que están exentos de los derechos de hidrocarburo, que no pagan IVA, que no pagan impuesto al carbón, pues van a tener que pagar igual que todos los mexicanos. Y entonces ahí es donde vemos que no vemos que se pueda mitigar el precio de los 20 pesos por litro. Y sintetizo, en este precio de un litro de gasolina está el costo del producto, la refinación, el transporte por poliducto, por ducto, transporte por rueda, porcentaje del comercializador del 6%, de la distribución que realiza Pemex, están los impuestos que ya dijimos, IVA, el IEPS, la cuota de carbono y estos derechos ordinarios. De todo ese cóctel, Pemex hace una compresión y le aplica un subsidio que está en 11.91 por litro. Si los demás extranjeros van a participar, no van a tener ese subsidio. México no va a subsidiar a las transnacionales. Entonces, sí vemos, señor Lavalle, el senador Jorge Lavalle, que esto del precio no es nada más considerar que no va a pasar. Va a pasar, porque ha pasado. Entonces, solamente que se deroguen los impuestos o se dé un trato preferencial. Totalmente de acuerdo con usted en que sí, y por eso apoyamos la reforma energética, se deben construir las refinerías, que hay 6 y se necesita, ya vimos sobre una que se autorizó en 2008, se hizo una muralla que parecía la muralla china y solamente se hizo la barda perimetral. Como que hay un pacto no escrito de decir en México no se hacen refinerías. Habrá que construir 3 o 4 para que seamos autosuficientes, como ahorita que no exportamos mucho crudo, pero estamos procesando más petróleo en México y hemos superado las tasas de crecimiento en refinados en nuestro país. Importamos menos porque no mandamos el crudo al extranjero y entonces esto es lo que habrá que enriquecer. Totalmente de acuerdo, y esto genera empleos en una cantidad desorbitante, se debe hacer. Respecto al impuesto al carbono, al dióxido de carbono, que es el nombre correcto, debo decirles, aquí en México, Distrito Federal, la gasolina, el premium que tiene un valor en todo el país de 12.47, aquí se ve, aplica 12.48 por un centavo que se aplica hace más de 20 años. Ese centavo se dijo que era para mitigar el impacto ambiental, el ataque a cuestiones ambientales, protección ambiental. Ese centavo en el Distrito Federal se va al gasto corriente, o sea, se pierde en empleados, en barrera, en lo que ustedes quieran. ¿Y qué pasa con la cuota del IEPS que en 2008 se decretó que era una colaboración para los estados y para la federación para la protección ambiental? De esos 36 centavos se iban a dedicar para protección ambiental y fomentar la infraestructura carretera del país. ¿Y qué ha pasado? 25,000 millones de pesos se toman diariamente de las gasolineras del país, entregamos ese producto diario, 25,000 millones de pesos a gasto corriente. O sea, estamos hablando de que si va a incrementarse la cuota de carbón de 16 centavos, como usted acertadamente lo dijo, ¿dónde se va a aplicar? ¿Dónde se va a encajonar? ¿Dónde se va a vigilar por la Federación de que no se desvíe un solo centavo? Aquí estamos hablando de miles y miles de millones de pesos que paga el contribuyente, y cuando le digan que 16 centavos más, ¿por qué no lo va a pagar la petrolera, ni la Shell, ni la van a pagar el público? Y entonces cuando le digan esto, es decir, ¿y a dónde va ese dinero? Es donde se requiere pues una precisión jurídica en todas las leyes que tengan que ver con esta reforma energética. Agradezco mucho también el comentario que hace la diputada Iracema González respecto del precio competitivo. En realidad, diputada, no es tanto el problema de nosotros los gasolineros. Otros 10,000 gasolineros, si el precio se va a 30 pesos, ganamos más. Nosotros cobramos el 6% por cada litro vendido. De 11.91, el 6% de la comisión del gasolinero. Si se vende el doble, ganamos el doble. No es problema nosotros. Lo que tratamos de presentar a ustedes es el escenario de que si se aumenta el precio, a los que se va a afectar son a los 25 millones de propietarios. Es una actividad estratégica del Estado que se realiza con 15 millones de cargas de gasolina en un solo día. 15 millones de clientes, de consumidores van a las gasolineras diariamente y son los que nosotros tenemos el contacto con ellos y vemos que esto del precio competitivo no va a ser tan aceptable en que se diga se ponen 22 pesos o como en Brasil y como en todos lados. Escuché a algunos ponentes en estos debates que muy fácil dicen $2 no es nada, que lo paguen.
No por pagar 22 pesos por un litro de gasolina vamos a ser un país de primer mundo. Habrá que primero ver a fondo esto de los impuestos y cuál sería su efecto. Por su atención, muchas gracias.